Hoy día vamos a abordar todas las células que están inmersas en la respuesta inmunitaria. Entonces, ¿qué debemos entender para hablar sobre la respuesta inmunitaria? En primera instancia, de que existe una fase efectora de la inmunidad celular que inicia cuando habíamos hablado la semana pasada mucho sobre los linfocitos. En este caso, vamos a puntualizar en qué momento participan estos linfocitos T, los linfocitos B, etcétera. En este caso, entonces, la fase efectora de la inmunidad celular se inicia cuando los linfocitos T reconocen al antígeno peptídico que está en la superficie de la célula infectada unido. Sabemos que esto es el complejo mayor de histocompatibilidad con las siglas MHC, y este complejo de mayor de la histocompatibilidad obviamente va de la mano cuando hay un reconocimiento por parte de estos antígenos peptídicos. Entonces, la inmunidad celular presenta una especificidad para patógenos intracelulares. Y también lo mencionamos, ¿no? Quienes producen esta inmunidad celular en relación a patógenos intracelulares, como ejemplo, los más comunes, los virus, las bacterias. Ahora, la diferencia entre las dos es que los virus son inhalados vía respiratoria y son mucho más virulentos, ¿no? Mucho más patógenos. Versus las bacterias que tienes que tener un contacto físico, es decir, un alimento contaminado, una bebida contaminada, alguna superficie contaminada donde la mano participe y esta lleve a la mano o hacia alguna zona donde esté expuesta, como alguna herida. Entonces, y hablamos de microorganismos extracelulares que son fagocitados, nuevamente como las bacterias y los hongos. Estos linfocitos T actúan ¿a qué nivel? Actúan en la inmunidad antitumoral, actúan en el rechazo a aloinjertos, actúan en las enfermedades inflamatorias mediadas por mecanismos inmunes. Entonces, a lo largo de esta presentación vamos a entender la importancia de estos linfocitos T. Entonces, en la inmunidad celular frente a microorganismos fagocitados, la especificidad se debe obviamente a estos linfocitos T helper 1, y cuando hablamos de estos linfocitos T helper o de ayuda, existen 1 y 2, pero en esta parte donde nos enfrentamos a microorganismos fagocitados, la participación de este linfocito T helper 1, aunque la misión efectora en sí se lleva a cabo por los fagocitos que hacen parte de la respuesta innata. Los linfocitos T expresan citoquinas, que lo vamos a ver un poco más adelante a qué se refiere con estas citoquinas, que actúan sobre la célula efectora inespecífica, y a esto le llamamos en conjunto fagocito, convirtiéndolas así en células del sistema adaptativo. Es decir, tenemos una respuesta innata donde se va a llevar a cabo el fagocito mediante los linfocitos T helper 1, y estos linfocitos T expresan citoquinas que actúan sobre estas células efectoras inespecíficas, que también lo conocemos como fagocitos, y estas se van a convertir en células del sistema adaptativo. Recuerden que siempre hay un puente entre la respuesta innata y la respuesta adaptativa. La respuesta inmunitaria frente a los parásitos, por ejemplo, ¿no? Ponen a los helmintos. ¿Está mediada por quién? Está mediada por los linfocitos T helper 2. Recuerden que el principal componente para la
respuesta inmunitaria son los linfocitos T. Tenemos dos formas de linfocitos T, helper 1, helper 2 o de ayuda 1, de ayuda 2. En este caso, para los parásitos, los cuales estimulan la síntesis específica de las inmunoglobulinas E. Sabemos que las inmunoglobulinas E responden a todos los componentes alérgicos y dentro de ella los parásitos por las sustancias tóxicas que secretan dentro del organismo. Los parásitos, como su nombre bien lo dice, parasitan dentro del organismo y de manera constante secretan o por la acción de estos mediadores linfocitos T helper 2 va a aumentar la inmunoglobulina E, haciendo que se activen los eosinófilos. Por ende, si se estimula la síntesis de la inmunoglobulina E, ¿quién se activa? Los eosinófilos. ¿Qué quiere decir? Que en el hemograma voy a encontrar eosinófilos incrementados y a este incremento de eosinófilos yo lo llamo eosinofilia. Es decir, cuando tengo incremento de inmunoglobulina E, que puede ser por muchos componentes alérgicos, en este caso estamos mencionando a los parásitos, los helmintos, estos eosinófilos nos estaría confirmando el estado de alergia, ¿no? Entonces, la presencia de parásitos hace de que haya prurito a nivel del ano, haya picazón a nivel de la punta de la nariz, etcétera, etcétera. Entonces, si activan a los eosinófilos, que son eosinofilia, en el hemograma y mastocitos, para que destruyan a los helmintos como respuesta inmunitaria. Por lo tanto, o por tanto, las reacciones que están mediadas por estos linfocitos T helper 2 presentan una inflamación rica en eosinófilos, también llamados eosinofilia. Entonces, en este esquema, lo que tenemos es la acción de estos componentes y obviamente lo que vamos a ver más adelante son estas interleuquinas o citoquinas, donde su participación es fundamental para la acción de cada uno de estos componentes. Entonces, el resultado final de lo que se obtiene puede ser un macrófago activado, o podemos tener que las funciones efectoras de las células es la eliminación de estos componentes. Por ende, las subpoblaciones de los linfocitos T, CD4, y recordemos un poquito, ¿no? Que es CD4, CD8, son antígenos que están adheridos en la membrana de los linfocitos, en este caso en el linfocito T, los CD4, se diferencian en el tipo de citoquinas que sintetizan y en sus funciones efectoras, como son los linfocitos de helper 1, ¿mediante quién? Mediante el interferón alfa, y para el linfocito T helper 2, las interleuquinas 4, interleuquinas 5, también llamado citocina 4 o citocina 5. Además de sus diferentes funciones efectoras, las citoquinas participan en el desarrollo y en la expansión de las subpoblaciones. Por ejemplo, el interferón alfa, secretado por los linfocitos T helper 1, favorece la diferenciación de más de estos linfocitos T helper 1. Y por el otro lado, inhibe la proliferación de los linfocitos T helper 2. Recuerden que los T helper 2 es específico para componentes como la superproducción de las inmunoglobulinas E, activando a los eosinófilos. Por ende, si tenemos, en este caso, a las interleuquinas 4 sintetizadas por este T helper 2, favorece la proliferación de estos T helper 2 o linfocitos T helper 2 y la interleuquina 10 también sintetizada por él inhibe la proliferación de estos linfocitos T helper 1. Así, cuando una reacción inmune se desencadena en una vía, se van a polarizar cada vez más en esa dirección. Entonces, en contraposición, si yo tengo dos
dos tipos de linfocitos T, el helper 1, helper 2, teniendo en cuenta que cada una es diferente una de la otra por sus funciones efectoras, entonces tenemos que entender que también la intervención de estas interleuquinas o citocinas cumple un rol parte de las respuestas inmunitarias. Entonces, recordamos un poco, estas interleuquinas 4, sintetizadas por quién? Por los linfocitos de helper 2, va a favorecer que la proliferación de estos mismos linfocitos de helper 2 y la interleuquina 10 también sintetizada por él, es decir, por este T helper 2, inhibe la proliferación del T helper 1. Entonces, la reacción inmune desencadena en una vía y se polariza cada vez más en esa dirección. La diferenciación de estos linfocitos T helper 1 se da por la interacción de los linfocitos T con las citoquinas. Es decir, la intervención de estas citoquinas o interleuquinas, como el interferón gamma, la interleuquina 12, los factores de transcripción, TBET, el STAT1, el STAT4, son parte de estas diferenciaciones para el linfocitos T helper 1. ¿Y qué es el TBEC? ¿No? El TBEC o la transcripción BET es el principal factor de diferenciación de los linfocitos T helper 1. Cuando el linfocito T virgen reconoce el antígeno y se expone a interferón alfa, se induce la expresión de la transcripción B. Por su parte, el interferón gamma también induce la expresión del STAT1 que induce a la transcripción beta. Y este a su vez induce la expresión del interferón gamma produciendo la retroalimentación positiva que dirige la diferenciación de los linfocitos T a los linfocitos T helper 1. Ahora, la interleuquina 2 se une a los receptores de las interleuquinas 12 receptores de los linfocitos T CD4, que es el antígeno, que ha reconocido a este antígeno que estamos mencionando. Esta va a activar al STAT4 y estimula también la síntesis del interferón alfa. Y esto es de manera automática, ¿no? O sea, se va dando en relación a cómo se dan las respuestas inmunitarias. Para esto existe requiere un estímulo para que estas no solamente sean reconocidas, sino también sean sintetizadas. Los linfocitos de helper 2 se diferencian en respuestas a estímulos. Tiene que haber un estímulo de alergenos. Habíamos hablado el ejemplo que dimos con los parásitos helminthos, ¿no? Que es un componente alergeno. Esa es su función de este T helper 2 y se da por la interacción de los linfocitos T con la interleuquina 4. Asimismo, los factores de transcripción GATA3 y STAT6. Esta interleuquina 4 va a activar a este STAT6. El STAT6 y otras señales dadas por el linfocito T receptor induce la expresión de este GATA3, que es principal regulador de diferenciación de los linfocitos T helper 2. Este potencia la expresión de las interleuquinas 4 y 13 y también inhibe la transducción de señales desde la interleuquina 12 receptor, inhibiendo la proliferación de los linfocitos T1. Segundo. Gracias. Entonces, estas respuestas a estímulos en los diferentes puntos
vamos entendiendo para ustedes, ¿no? Que los linfocitos T no terminan en linfocitos T, que existen a su vez estos dos variantes que son el T helper, los T helper 1 y helper 2, que están diferenciados no solamente por citocinas, sino también por componentes dependiendo el estímulo. Se van a dar estas interacciones. Entonces, función principal es estimulo, inhibo, prolifero o destruyo. Y mediante todo ello, obviamente se requiere que los reguladores de la diferenciación de estos linfocitos T helper 2, obviamente encuentren la expresión de estas interleuquinas. Aquí, por ejemplo, yo les había mencionado en la anterior presentación, vamos paso a paso, ¿no? Tenemos el stem cell, que es la célula madre, la principal, la pluripotente, que a su vez estas se van a diferenciar en dos células hijas, ¿no? Les había comentado sobre la línea mieloide o el progenitor mieloide y el progenitor linfoide. Si vemos la proporción de estas dos células hijas, vemos que las linfoides son pequeñitas, ¿no? No es mucho. Por ende, a nivel de toda la hematopoiesis, solamente comprende un 10 o un 15%, mientras que esta célula hija mieloide va a comprender la totalidad de las células hematopoyéticas, porque no solamente abarca las células blancas, sino también las plaquetas y la serie roja. Es decir, esta célula hija a nivel de la médula ósea lo comprende entre 80 y 85%, mientras que el progenitor linfoide solamente un 10 o un 15%. Sin embargo, la principal función del sistema inmune se encuentra aquí, con estos linfocitos. Ya conocemos a los linfocitos B, los linfocitos T y los natural killer. Y en este instante, hasta el momento, estamos hablando solo del linfocito T. Este linfocito T, esto que se ve aquí como unas antenitas, son los antígenos. Y habíamos mencionado uno de ellos, hasta el momento el CD4. Pero recuerden que también está el CD8. Pero hasta ahora solamente estamos hablando a nivel del CD4. Estos antígenos que protegen al organismo de la presencia de componentes externos, como es el virus. Y a su vez, todas estas células en el nivel madurativo joven es donde empiezan a defendernos de estos componentes externos, ¿no? Entonces, mieloide, linfoide. La linfoide, solamente linfocitos, B, T, natural killer. Mieloide, todas las demás, desde los glóbulos rojos, las plaquetas, los basófilos, los eosinófilos y los neutrófilos y monocitos. Y la diferencia entre estas dos, desde que son inmaduras, está en el citoplasma tiene gránulos y en el citoplasma es agranular. No hay gránulos y va a prevalecer en la madurez. Lo mismo aquí, si desde niño o desde muy joven me naces con lunares, pecas o granulaciones, entonces en su vida madura todas van a tener granulaciones, algunas más gruesas, más pintadas, más finitas y mucho más finas, pero todas estas tienen gránulos en el citoplasma, ¿va? Ok. ¿Cómo es la proporción a nivel periférico? Los leucocitos totales, que es la célula blanca, a nivel mundial, va a oscilar entre 4.500 a 10.000. ¿Y de qué va a depender que esto sea un poco más, menos y aquí un poco más o un poco menos? De la máquina que se use. Es decir, si es que X alumno tiene 5.000 leucocitos, está dentro del rango. Y si otro tiene 6.000, está dentro del rango. Y si otro tiene 7.000, está dentro del rango. Y si otro tiene 8.000, está dentro del rango. ¿Qué quiero decir con eso? De que el número que salga aquí, que esto es una media, no indica la normalidad,
de nadie. Como hay un rango mínimo, hay un rango máximo, es simplemente ese es su rango, ¿no? Suponiendo de que esté por debajo de 4.500, vamos a suponer 3.000. Ajá, eso sí es un problema. Ahí hay una leucopenia. Y lo que hay que definir si esos 3.500 es una leucopenia leve, moderada o severo para poder actuar. O, en sentido contrario, ya no 10.000, me encuentro con 18.000 leucocitos. Es el otro extremo. Es decir, hay una leucocitosis y tenemos que detenernos y preguntarnos, ¿por qué esa leucocitosis, no? Está ya fuera de rango, por ende, nos estaría indicando enfermedad. De todas estas células blancas, conocemos a todas sus células diferenciales, ¿no? Estas células diferenciales son muy importantes para la activación del organismo. La proporción de los neutrófilos leucocitos totales es el 100%. De ese 100%, neutrófilos va de 40 a 70%. Los eosinófilos va de 0 a 4%. Los basófilos de 0 a 1%. Los linfocitos van de 20 a 40%. Los monocitos van de 0 a 1%. Entonces, a nivel sanguíneo, dependiendo el individuo, se van a dar las proporciones de estos componentes. Y ustedes me dirán, doctora, pero ¿por qué eso es importante? Muy importante. Recuerden que los linfocitos responden en primera instancia a todos los componentes víricos, ¿no? Es decir, si el virus ingresó de vía respiratoria, inmediatamente los que van a entrar a la batalla son estos linfocitos mediante los CD4. Empiezan a combatir con la parte externa. Ahora, si fuera, por ejemplo, una infección del tracto urinario por E. coli, entonces, lo que se va a incrementar, porque estoy hablando de bacterias, son los neutrófilos. Y ustedes dirán, doctora, ¿pero qué tiene que ver el neutrófilo? El neutrófilo es el caballito de batalla de la primera línea de defensa contra las bacterias. Es la primera que se va a aumentar. ¿Qué quiere decir? Que cuando haya un proceso infeccioso, hay que ingresar alguna bacteria, entonces estos neutrófilos se van a incrementar. Los eosinófilos están dados para los casos de cuadros de alergia, ¿no? A menos que sean crónicos. Los basófilos ya lo dije, solamente tiene que ver con coloración. Y los linfocitos son los únicos, así como en la hematopoiesis se quedan solos, ¿no? Alcanzan el punto madurativo y nos permite diferenciar, ¿no? Suponiendo linfocitos entre 50%, ¿no? De la totalidad. Eso quiere decir de que este linfocito se está defendiendo contra un componente viral. ¿Ya? Entonces, la interpretación de la presencia de este conteo celular es fundamental. Muy bien. Entonces, hablar de fagocitos nos dice, ¿no? Son células cuya función primaria es la de identificar, ingerir y destruir los microbios. Eso es un fagocito. Sus respuestas funcionales va desde el reclutamiento y activación, la fagocitosis, que es la destrucción del microbio, y promueve y regula la respuesta inmune. Entonces, tenemos todas las variantes en relación a la función o respuesta de un fagocito. Lo que habíamos dicho de los neutrófilos, ¿no? Son la población más abundante de la sangre periférica, imagínense, de 40 a 70%. También se denominan polimorfonucleares, ¿no? Y ustedes sabrán por qué le dicen polimorfonucleares, porque tiene varios núcleos, ¿no? Entonces, en la foto se evidencia esta variedades de núcleos, porque no es una, no dos, sino son polimorfo,
nucleares es porque tiene muchos núcleos, igual que el eosinófilo, el basófilo y el neutrófilo, que median, dice, ¿no?, por los primeros momentos de la reacción inflamatoria. En un adulto se puede producir hasta 10 por 1 de neutrófilos por día, ¿no? Imagínense la proporción que tenemos de células. Los que permanecen circulando alrededor solamente de 6 horas. Bien. Ahí están los polimorfos nucleares, ¿no? En este caso, los neutrófilos tienen 1, 2, 3. El eosinófilo tiene 1, 2. Aquí, por ejemplo, lo que vamos a ver ya son las características propiamente dichas de cómo se vería cada... Vemos características como la forma, que son esféricas todas, un diámetro que oscila de 12 a 15 nanómetros. Vemos también no solamente la forma, no solamente el tamaño, vemos los núcleos segmentados y como les había dicho al inicio, ¿no?, el tema de los gránulos. Entonces, si nos fijamos bien, esta tiene gránulos, tiene gránulos, tiene gránulos. Como están en pleno desarrollo de población juvenil, entonces hay que tomar en cuenta las características de estas células contra quienes van a batallar, ¿no? Hablar de gránulos específicos se refiere que contienen lisosima, colágenasa y elastasa. Y azurofílicos o enzimas defensinas, que son las catequicidinas, también, pero no a la magnitud que ella quisiera, ¿no? Muy bien, entonces ahí están las células. Ahora los mononucleares. La función primaria en la fagocitosis, pero tiene un papel importante, es la inmunidad innata y adaptativa. Se deriva de un precursor común y se activa. Entonces, se derivan de un precursor común y se activan en los dos ámbitos. La célula es en sangre es el monocito que contiene dos subpoblaciones inflamatorias. Menos, ok. Entonces, lo que tenemos aquí es prácticamente lo mismo. Tenemos la hematopoiesis, tenemos a las células precursoras, tenemos a la sangre periférica, porque no es igual en la médula, y muy bien, entonces, si estamos viendo que está aquí, el stem cell, las células precursoras, maduran, llegan a la sangre periférica. Entonces, lo que se tiene aquí es la activación de una célula y aquí la difensión. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿No? Tenemos que las células pueden sufrir 4 cambios importantes. Por ende, la alimentación es fundamental, el estilo de vida, para que no haya tantas interacciones, ya sean manipuladas o naturales, para evitar, obviamente, enfermedades autoinmunes. Los macrófagos, por ende, su función es ingesta y eliminación de microbios. Se da por la vía de estallido respiratorio, se da por enzimas proteolíticas, se da por la vía de sintetasa de óxido nitrítico. La ingesta de estas células también, parte de la función es la ingesta de células muertas,
su secreción puede, o en este caso de citoquinas, para la defensa del hospedadero, las células representadoras de antígeno, en este caso presentan los antígenos para que sean reconocidos por linfocitos T. Promueven la reparación de los tejidos estimulados, que se llama la angiogénesis. Bien, entonces aquí están las funciones del macrófago. Ahora, lo que es el reconocimiento innato. También lo hemos explicado, ¿no? Permite el reconocimiento de diferentes moléculas microbianas, así como moléculas producidas por el huésped, como respuesta a la infección. Eso le llamamos nosotros autoinmune. Le vamos a explicar por qué. Tenemos estos receptores de membrana, receptores solubles, receptores. La capacidad funcional del macrófago va a depender de qué, del tipo de estímulo que lo active. Es decir, tenemos no solamente receptores a nivel de la membrana, sino también receptores solubles. Y que esto va a ir de la mano con una respuesta inmune. El reconocimiento innato a nivel de las células específicas, los receptores, la distribución de estos receptores. Entonces, hay dos reconocimientos innatos que uno definitivamente encanta, ¿no? Los reconocen mediante el PAN y el DAP, reconocen estructuras esenciales para la supervivencia del germen. Los receptores provienen de la línea germinal no clonal, se encuentran en membranas y en soluciones, la diversidad es limitada y obviamente estas reacciones con las moléculas de huésped es parte de este reconocimiento innato, ¿no? Entonces el reconocimiento innato se va a dar en relación a estas respuestas. ¿Qué es el receptor TOL? Es de una familia de receptores que reconoce patrones moleculares que se expresan en una gran variedad de microbios. También este receptor TOL2 o TOL puede reconocer moléculas de células dañadas. 3, en su porción extracelular tiene unas secuencias ricas en leucemias que se unen al PAN. Y finalmente, en los reconocimientos da lugar a la generación de señales de activación. Fagocitos mononucleares y receptores. Los receptores, tenemos aquí la fracción de gamma que inician los procesos de destrucción celular, opsonización y fagocitos. Entonces, esta fracción o receptor de esta fracción gamma, llamado receptor 1, hay receptor 2, hay receptor 3. El receptor 1, que tiene que ver con el CD438, su función principal, por decirlo así, o 64, tiene una alta afinidad con la inmunoglobulina G. Sabemos que la inmunoglobulina G es un componente tardío, ¿no? Es un componente de memoria. En este caso, el factor CD32 es de afinidad intermedia, mientras que el receptor 3, CD16, es de baja afinidad. Estos receptores CR1, CR3 y los antígenos de HLA2 son receptores para las inmunoglobulinas 2, inmunoglobulina 4 y interferón gamma. El último es el factor inhibidor de las migraciones. Las famosas células dendríticas, ¿no?
incluye miembros ubicados por todo el organismo. ¿Qué posee? Posee dendritas, que son esos flagelos alrededor de la célula, al menos en un estadio. Expresión elevada de la molécula del antígeno leucocitario humano. Tenemos el tema de movilidad, especialización de su función, y se caracteriza porque al madurar adquiere una capacidad inmunoestimuladora. Siempre digo, ¿no?, que las células dendríticas es el puente de pasar del sistema innato al sistema adaptativo. Electrónicamente, cómo se ven estas células dendríticas y por qué su función es muy importante. También encontramos estas células dendríticas a nivel folicular. Entonces, uno de las células también mencionadas son los mastocitos. ¿En dónde se encuentran estas, no? Derivan de la médula ósea, se encuentran en la piel y en las mucosas conteniendo o contienen abundantes gránulos citoplasmáticos que contienen una citoquina. Contiene histamina, contiene y otros mediadores. Expresan también receptores para la inmunoglobulina E y inmunoglobulina G. También están los complementos, están los neuropéptidos y los productos microbianos. Entonces, al expresar estos receptores para inmunoglobulina E, para expresarlos para la inmunoglobulina G, para el comité, para... Ok, entonces, la función de los fagocitos queda claro. Entre otras células, que también lo vimos en el cuadro, es la presencia de el basófilo y las eosinófilos. Tenemos aquí a los basófilos, que son gránulos sanguíneos, con una estructural y funcionalmente muy similares a los mastocitos. Estos basófilos constituyen menos del 1% de los leucocitos de sangre periféricos, mientras que eosinófilo contiene gránulos que son dañinos para elaborar, supongo, ¿no? Entonces, dos células que no se le presta mucha razón, justamente porque la cantidad o el volumen o el valor numérico son muy bajitos. Pero también vemos las funciones de estas dos células. El linfocito, aquí está nuestra estrella, ¿no? Donde provienen los linfocitos T, que no las van a encontrar, obviamente, en cualquier lugar. Dice que son las únicas células del organismo capaces de hacer reconocimiento específico y dirigir por determinantes antigénicas, que quiere decir que son responsables de la especificidad y memoria inmunológica. Para esto se produce en los órganos centrales, que es la médula ósea, o primarios a alta velocidad, como el timo, la médula ósea. También representan el 2% del peso corporal y pide de 6 a 10 micrómetros de diámetro, es decir, más no se va a parar. Entonces, los linfocitos, al tener componentes antigénicos como CD4, CD8, va a activar todo lo demás y por ende de manera automática se va a ir dando la reacción alérgica. El tamaño de estos linfocitos oscilan entre 8 a 10 micras. Es un núcleo que tiene la cromatina grande, densa, un poco citoplasma, pero también posee pocas mitocondrias y lisosimas. En este caso, y lista que contiene, ¿no?, estas lisosomas, no tienen organelas específicas.
Estos linfocitos T cobran una importancia frente a los virus, ya que se activan sus antenas de vinil justo en el momento en que hay contacto con estos virus. Y es más virulento porque es a nivel respiratorio. Si ponemos la referencia aquí en la imagen, lo que estamos viendo son hematíes, ¿no? Todas son similares, están redondas, no tienen aplastadas, nada. Ya habíamos mencionado linfocitos B, linfocitos T. Los linfocitos D son productoras de anticuerpos. En las aves se encuentran al sur de, mejor dicho, en las aves podemos encontrar en estas bursas de Fabry. Por eso se dice que a veces estar cerca de los animales es contraproducente con el seropardo. También tenemos en caso de los mamíferos que maduran a nivel de la médula ósea, los linfocitos T, tenemos las células maduras en el timo, que tiene que ver con el linfocito T, y este bagaje. Ok. A nivel de los linfocitos T, a diferencia de la B, las células maduras se van a dar en el timo. Existe en todas las subpoblaciones principales, tanto como T helper y citolítico, estas no consideren de manera tan natural, espontánea, a conocer sobre estos componentes celulares, ¿no? Ok, entonces una de las funciones de los linfocitos B es la producción de anticuerpos, la otra es receptar inmunoglobulina de superficie, el otro es farmacia. Tenemos a los receptores como inmunoglobulinas de la superficie, los marcadores como los receptores BC, el complejo el complejo mayor de histocompatibilidad, la clase 2, CD19, CD21. Y esto es específico para los linfocitos B. Los porcentajes en sangre periférica, habíamos dicho, vamos a encontrarnos entre la totalidad entre 20 y 40, pero aquí estamos hablando solo de los linfocitos B. Por ende, en la periférica solamente vamos a encontrar de 10 a 15. Hay que sumar a los linfocitos T para tener el porcentaje de 20 a 40, ¿no? La maduración de estos linfocitos B a lo largo del tiempo con la acción de no solamente interleuquinas, interferón, eritropoyetina, entonces requiere, si no, no se daría la fase madurativa, ¿no? Aquí solamente han sacado toda la línea de los linfoblastos. Bien, entonces, el stem cell, tenemos al prolinfocito, tenemos al prelinfocito, al linfocito maduro, y de estos linfocitos maduros tenemos la diferenciación de un plasmocitoma, un linfoblasto y ok, entonces, a lo largo de esta fase madurativa, lo que vamos a encontrar definitivamente es la acción de los propios antígenos como receptor y la acción de las citoquinas, como son las interleuquinas. Un ejemplo de una molécula de IgM. Entonces, hablar de los linfocitos T, solo como linfocito T. El precursor se origina en la médula ósea. Sabemos que esta obviamente es madura en la médula ósea. Y termina de madurar en el timo, donde se diferencian a lo que habíamos mencionado, ¿no? Las dos antenas de comportamiento, el CD4 y el CD8. Estos dos son receptores importantísimos de estos linfocitos T, lo que alerta todo, ¿no? Entonces, por proceso de selección positiva y negativa, la garantía,
aquí los CD4 tienen función de colaboración o ayuda, por eso se llaman helper, por eso llevan las siglas H. También, dependiendo del tipo de destino, se van a diferenciar linfocitos T1, linfocitos T2, y cada uno con su grupo de se ve en todo caso la diferenciación de cada una de ellas. Entonces, para los linfocitos T es la presencia de este antígeno CD4 que tiene función de colaboración o ayuda helper. Y para diferenciar el T1 de, en este caso, T2, la diferenciación o el estímulo se va a dar mediante T4, T6, por el otro lado, ¿no? Habíamos hablado de los linfocitos CD4, ahora es el CD8. Una de sus funciones principales es que eliminan células infectadas por virus, se da la eliminación de células tumorales, se da el rechazo del injerto, se da los marcadores CD3, CD4, receptores de antígeno alfa-beta, porcentajes en sangre periféricas que van de 20 a 25%, ¿no? Si le sumamos el rango que hemos sacado a nivel de pediatría, hacemos de 15% más los 21 que están acá, yo lo cobro tranquilamente. O en este caso, mejor dicho, la proporción total de estos linfocitos va de 20 a 40, ¿no? Pero tenemos a los linfocitos B más la suma de los linfocitos T, no se separan. Y en concreto, la proporción de estos linfocitos se van a encontrar entre 20 y 40%, la suma de los dos. Ojo. Lo mismo, ¿no? La maduración de los linfocitos T a nivel de médula ósea y a nivel de timo. Vemos aquí la médula ósea donde ya se ve la intervención del doctor. Vemos aquí sombra de... Vemos la participación no solamente del CD4, CD8, está la taurina, y vemos la positividad de ellas y la negatividad y la selección. Entonces, a nivel central, a nivel del timus, la corteza, a nivel periférico, cómo es el comportamiento de ellas, y a nivel de la médula ósea propiamente dicha, a nivel fetal, ¿no? Entonces, las citoquinas es como sus proteínas, sus alimentos, sus conectores para que sigan madurando. Entonces, sí se van a ver muchas interleuquinas, ¿no? Como parte de estas reacciones, en este caso patológicas. El otro grupo de los linfocitos es el natural killer. Su función es la eliminación de células infectadas por virus, células tumorales, toxicidad dependiente de anticuerpos. Entonces, el receptor tipo inmunoglobulina, los marcadores C16, también tenemos a los marcadores que es el CD16, que comprende a los receptores de las inmunoglobulina M. Tenemos el porcentaje en la sangre periférica, promedio 0. En el porcentaje en la sangre periférica, este 10% aproximado de los natural killer equivale a nada, pues, ¿no? Aquí están los natural killers, cómo se ve a nivel celular. Una de las características de estos natural killers es que su núcleo se va a poner excéntrico, no va a estar completamente rodeado. Lo que sí sucede es que cuando está debidamente a nivel de la morfología, podemos entender cómo el citoplasma es mayor que el mismo núcleo y la proporción de células citoplasma núcleo
vemos definitivamente el núcleo mayor de la cantidad de citoplasma. Muy bien. Esto es en relación a las células efectoras de el mecanismo de diferenciación de las células inmunitarias. Entonces, esto es muy importante, ¿no? ¿En qué punto de cada una de estas células empiezan a madurar y mediante qué? Así, para entender un poco el tema de la respuesta inmunitaria, estamos hablando estrictamente a nivel celular. Cada una de ellas cumple una función específica. Recordemos así de manera muy práctica, muy didáctica. Y se los voy a poner, yo sé que muchos de ustedes lo saben, pero a nivel porcentual les voy a agregar para que quede, que es un promedio, ¿no? A nivel porcentual. O sea, se supone que sobre este porcentaje nosotros nos regimos de la, perdón, esto va para abajo, de la totalidad de las células diferenciadas. Este es el porcentaje. Para los eosinófilos va a depender mucho del equipo que se use, porque lo podemos tener inclusive. Pero, dependiendo de la literatura, a 3%. Los basófilos va de 0 a 1 de la totalidad de los leucocitos. Los linfocitos va de 20 a 40, pero hablamos de la totalidad de las células. Aquí incluyen los linfocitos B y los linfocitos T. Porcentual, obviamente de 100% de los leucocitos. Y los monocitos van de 4 a 8% de la totalidad de los linfocitos. Si yo tengo claro la distribución de estas, entonces yo puedo entender qué células van a activar a cada una de ellas de manera innata. Esto de aquí viene a ser el 100% de lo que estamos disgregando en este instante. Para los neutrófilos se van a activar inmunitariamente cuando ¿qué? Ingresa ¿qué? Bacteria. Incrementa todos los neutrófilos. Hay una neutrofilia como un mecanismo de respuesta inmunitaria. Si se activan los eosinófilos es porque hay un componente alergeno. Va a responder a todas las alergias. Mientras que los basófilos es un componente en conjunto para toda invasión, pero que tiene que ver con un componente inflamatorio. Los linfocitos van a responder ¿a quién? A la presencia del virus. Entre el virus se activa el CD4, el CD8, y dependiendo del organismo, si estos linfocitos están completos, tienen un sistema inmune bastante fuerte, entonces puede destruir. Primero, lo que hace es reconocer, luego lo que hace es fagocitar y luego lo que hace es eliminar, ¿no? La famosa apoptosis. Y los monocitos también responden a un componente inflamatorio.
El componente inflamatorio se puede dar por muchas situaciones, ¿de acuerdo? Se puede dar por bacterias, se puede dar por virus, se puede dar por componente alergénico, por trauma, quemaduras, etc., etc. Entonces, si yo tengo claro esto de aquí, entonces puedo entender el mecanismo de, de cada una de estas células, su mecanismo de acción, ¿no? ¿Qué antígenos contienen los linfocitos T, los linfocitos B, los natural killer y cada uno de estos componentes? Entonces, en este cuadro resumo cómo es importante entender la acción de cada una de estas células, cuál es su función, pero a nivel inmunitario, ¿va? Ahora, hemos mencionado mucho sobre, ¿cómo se llama? Sobre interleuquinas o las famosas citocinas. Entonces, estas citocinas van a ir de la mano, aquí por ejemplo, ¿no? Van a ir de la mano que estas citoquinas tienen que ver de que la acción de estas respuestas con la acción de cada una de ellas, ¿no? Va a inhibir o va a estimular o va a eliminar. Entonces, la siguiente, voy a guardar esto y luego se lo paso a la delegada. La siguiente presentación tiene que ver solamente con citoquinas. Ya no vamos a hablar del componente celular, ¿no? Porque en esta, lo que se ha explicado es la función de la respuesta inmunitaria, pero a nivel celular, ¿no? Cada célula, ¿no? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es su trabajo? ¿Por qué debemos de interpretar correctamente? Bien. Entonces, voy a minimizar esta. Seguimos compartiendo y la siguiente que viene es en relación a las citoquinas, ¿no? ¿Cómo es que los mecanismos efectores de las respuestas inmunitarias a través de estas citoquinas se van a dar, ¿sí? ¿Me dan 5 minutos, por favor? Primero, porque vamos a salir de esta plataforma. Para entrar a la siguiente voy a minimizar, dejo de compartir. En la misma sala tengo para la presentación de las citoquinas, estamos bien con los tiempos, es 5 en punto, justo tengo la hora. Entonces, en simultáneo, somos 68, ya tomé esta primera asistencia. Vamos a salir en el momento de que dejamos de grabar,